que hablamos ayer. Obviamente no son las mismas, pero van a salir muchas de ahí. Van en función de algunos conceptos que quiero que ahorita... ¿Qué les parece? ¿Quieren que se las mande por formulario de Google ya elaboradas? No son las mismas. Vamos a decir, son preguntas de autoevaluación y de retroalimentación de cada clase. De ahí yo les hago el formulario de Google para ver cómo ustedes están aprendiendo. De esa misma pregunta modifico algo y ese es el examen. Bueno, no ese, ¿no? Porque haré 10 preguntas de ayer y de ahí sacaré una pregunta o dos, pero ya han tenido una autoevaluación. Para eso, ahorita voy a grabar las probables tópicas, le voy a decir así en un audio de 3 minutos, eso se lo vamos a mandar al grupo, de dónde va a estar. Y entonces ustedes dicen, estos son los conceptos claros. Ahorita yo voy a ir repasando, haciendo la retroalimentación de los conceptos de ayer, que ya van a entrar, sí o sí. Y ustedes me van a decir, eso lo vimos, eso no lo vimos, ese ejemplo, inclusive los ejemplos, porque en alguna pregunta yo voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero una rata de la pradera, ¿debo buscar una rata de alcantarilla, sí o no? No hablé con ustedes de las ratas. Hablé, ¿no? ¿Qué concepto se relacionaba a la rata de las praderas de Doctrine? El concepto de liberación de citocina y la localización donde actúa la hormona, función de los receptores sensibles, sobre todo el concepto de sensibilidad a la hormona por parte de los receptores. Bien. Primero, diferenciar qué es una hormona parácrina, autócrina y endócrina. Fija. ¿Ya? Primero la diferenciación de esas hormonas. Parácrina, endócrina y autócrina. Segundo, habíamos hablado de diferenciar las propiedades de la hormona proteica, esteroidea y derivadas del aminoácido y la tirosina. ¿Qué propiedades me interesa que ustedes las repasen? Primero, cómo se transporta. El transporte de una hormona proteica es libre. ¿Qué concepto me interesa muchísimo que asimilen de aquí? Que se recuerden que hidrófilo es que tiene afinidad por el agua, hidrófobo es que no le gusta el agua. Y una hormona proteica es hidrófila. Se va a llevar bien con cualquier elemento que tenga agua en su mayoría de composición. Por eso se lleva bien con el plasma. Entonces, las proteicas, ¿cómo se transportan? Te voy a decir, unidas o libres, generalmente libres. ¿Por qué? Porque son hidrófilas y tienen afinidad por el medio acuoso. Me puedes decir agua, pero prefiero que me digas medio acuoso. Se oye más intelectual, muy inteligente. Ahora, esteroidea. Las esteroideas, pues son grasas y no se lleva bien con el agua. El agua es como, ¿cómo se llama esta frentona de los pasteles que dijo que no estaría con un gordo? Biancaflor sería el plasma que dice, uy, nunca con un gordo. Lo mismo dice el plasma, nunca con una hormona esteroidea. Si la veo pasar por aquí, por favor, mandala rápido a actuar. Por eso yo te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo puede transportarse la hormona esteroidea? Y hay dos respuestas. Si está libre, es decir, si no está unida a nadie, poquísimo tiempo, va a actuar rápido. Pero generalmente ellas, la sangre no tolera que estén libres. Por eso ya no pueden estar mucho tiempo libres y la mayoría de las hormonas esteroideas que están en la sangre están unidas a proteínas del plasma. Yo te voy a preguntar cuál es la principal proteína de transporte en el caso de las hormonas. ¿Cuál es? La albúmina. Entonces, junto con esto usted ya sabe que hay un transporte gracias a la albúmina de las hormonas. Ahora, aquí viene un conceptito de vida media que me interesa que lo maneje. Vida media en el plasma es cuánto tiempo puede estar circulando un elemento, una sustancia en la sangre. Y eso se utiliza mucho en farmacología y especialmente cuando pasen con Dager, porque ella enseña terapéutica, ella siempre le gusta vida media de tal elemento en la sangre. Porque eso te va a permitir saber cada cuánto le vas a dar
en medicamento. Vida media de la vitamina C en plasma, 4 horas. Entonces lo ideal es tomar 500 miligramos capacidad de absorción por esas 4 horas. Entonces lo mejor es dar vitamina C 500 miligramos cada 4 horas que dar 1 gramo cada 8 horas. Que me sale a decir, pero es lo mismo, sí, pero la vida media te dice que solamente vas a aprovechar la mitad de esa vitamina C y la otra la vas a orinar. Entonces yo estoy con mi vitamina C partiéndola mi tabletita por conocimiento de farmacología, ¿ya? Y porque soy tacaño, no quisiera gastar más y puedo gastar menos. Esto de aquí, chicos. Luego le voy a preguntar las características de la hormona tiroidea. Yo soy un enamorado de la hormona tiroidea. Porque me gusta tirar, iba a decir. No, porque las hormonas tiroideas tienen una doble caracterización y son muy... A mí me encanta que trabajan mucho en diferentes sistemas fisiológicos. Y le puedo meter cardio, le puedo meter renal, le puedo meter el sistema termorregulador, todo. ¿Qué interesa de la hormona tiroidea? Primero, ¿cómo se transporta? Depende, porque hay 2 tipos de hormona tiroidea. Te voy a preguntar cómo se transporta la T3 y cómo se transporta la T4. La T3 se transporta por la mayoría de veces libre, porque no tiene afinidad por proteínas del plasma. Y la T4 se transporta unidas a proteínas, principalmente la luna. Ahora, quien está libre está soltero, y quien está soltero, estoy soltero y hago lo que quiero, dice, ¿no? Puede actuar rápidamente, pero el único que está soltero y no hace lo que quiere es culpo, porque es culpo la que está su novia, aún antes de conocer. Mierda. Chicos, la hormona libre actúa inmediatamente. Por eso, ¿cuál de estas dos es la forma activa de la hormona tiroidea? Esta es la forma activa. ¿Y cuál es la forma de reserva? La T4, porque está guardadita. Si yo te pregunto en el examen, persona que tiene un problema a nivel de la producción de hormona tiroidea, y recuerda bien este cuadrito, ¿no? Producción de mensajes, porque al final las hormonas son mensajeros químicos, mandan mensajes. Problema de producción de hormona tiroidea, el día de hoy, vamos a decir, disminuye la cantidad de hormona tiroidea, pero el paciente se siente bien, no tiene ninguna sintomatología. ¿Cómo explican ustedes que a pesar de que la hormona tiroidea se está disminuyendo en su producción, la persona no siente síntomas de un hipotiroideo? ¿Por qué razón? Si tiene reserva, significa que la hormona está disponible. La disponibilidad de la hormona es lo otro. Falta diésel hoy, pero no por eso se van a frenar los automóviles. Todos tienen su reserva que permite que tengan a disponibilidad de ellos el diésel. Entonces yo necesito que usted me responda, porque la reserva de la hormona T4 en la sangre y la reserva de la hormona T4 dentro de cada célula permite que haya disponibilidad de la hormona para evitar la sintomatología. El otro tema era otro paciente, todo lo contrario, en vez de tener baja hormona tiroidea, tiene elevada cantidad de hormona tiroidea. Pero ese paciente que tiene elevada cantidad de hormona tiroidea tampoco tiene síntomas de hipertiroidismo, se siente completamente normal. Entonces tú como médico dices, oye, pero el examen dice que tiene mucha hormona tiroidea. Y tú como médico, el paciente te dice, pero me siento bien. No, usted tiene mucha hormona tiroidea, pero yo me siento bien. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al examen clínico o al paciente? Consideramos a ambos, pero le hacemos caso a nuestros criterios clínicos. Tomamos ambas posturas, el examen y al paciente, y empezamos a indagar si hay mucha hormona, ¿dónde se está yendo la hormona? Habría que ver si esta hormona tal vez es T4, porque como médico siempre vas a decir a expensas de qué hormona se está elevando la situación.
Si te dice T4, bueno, es que no hay lío. La mayoría de la T4 está en reserva. ¿Listo? Y por lo tanto no está disponible. Pero vamos con un paciente que tiene normal cantidad, esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta relacionada a la hormona tiroidea es este caso clínico donde tienes un paciente con normal cantidad de hormona tiroidea. O sea, pero el paciente llegó a la consulta porque tenía manos calientes, sudorosas, el corazón se le aceleraba, paciente joven de 19 años que cumple en enero 20. Entonces, es una persona jovencita. ¿Y en qué mes estamos? Septiembre. Y le preguntas desde cuándo tiene esta sintomatología y te dice desde marzo, que es el cumpleaños de mi cortejo. Te lo estoy graficando así para que sea una situación lo más real posible. 6 meses, cuando una sintomatología te dura más de 6 meses o 6 meses, ya es crónico. Nunca te vayas a decir, no, es que usted está estresada, por eso el corazón se le acelera. No puede ser así. Si es 6 meses de sostenido una sintomatología, piensa siempre en hormonas. Ok, toda la sintomatología de hormonas tiroideas que aquí me interesa que sepamos, porque lo voy a preguntar en el examen. Toda la sintomatología tiene que ver con calor. Y vamos a decir, esta persona, gracias a la hormona tiroidea, todo el metabolismo celular está acelerado, produciendo energía. Por eso una persona hipertiroidea cuando produce energía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando produce energía, chicos? Sudas, ¿por qué? Porque el cuerpo dice mucho calor, genera calor, produzco energía, genero calor y sudo. El corazón necesita bombear esa energía, aceleración cardíaca, mano fría o caliente. Caliente la siente el paciente. Mira, caliente la siente ella. Fría porque está sudando. Y es algo, doctor, siento mi mano caliente, tú le tocas tan sudorosa. Porque es el mecanismo de compensación. Algunas veces si se seca la mano la puedes sentir caliente. Entonces no te guíes tanto por cómo la sientes. ¿Por qué son morosos, oye? Es que le veo su cara, güey. Paciente que tiene todo esto, pero tiene normal, ¿lo vas a mandar a su casa? ¿Qué está pasando con ese paciente? Probablemente la producción esté normal, pero hay que ver cómo están actuando las hormonas. Probablemente la disponibilidad esté alta. ¿Cuánto hay hormonas disponibles? ¿Y por qué la podría estar utilizando la reserva? Porque no hay albúmina. Y recuerden, no hay albúmina, actuar. Es probable que el paciente, que el médico quiera mandarlo al paciente a su casa. Le quiera decir, váyase a su casa, usted está bien, no ve su examen, pero es que yo me siento mal. Y después tienes una lápida que dice, les dije que me sentía mal, pero ya está enterrado bien. Analiza el hígado en la función. Te voy a poner paciente cirrótico. ¿Qué función fisiológicamente hablando se podría alterar? La producción de hormonas. ¿Y cómo la producción de proteínas de plasma? Porque en el hígado se hacen las proteínas de plasma. Preguntarle a esa niña o esa adolescente o esa joven, ¿tuviste algún problema del hígado? ¿Algún problema hepático? ¿Tuviste alguna medicación que tomar por alguna otra enfermedad que te pudiese haber dañado el hígado? ¿Cómo te levantas en la mañana? ¿Cómo está tu boca? ¿Cómo está tu heces fecales? ¿De qué color están? Doctor, tengo el corazón alterado. ¿Qué tiene que ver mis heces fecales con mi corazón? ¿No? Si las heces fecales están alcohólicas, probablemente hay un problema de obstrucción biliar que está dificultando que la bilis vaya a la heces fecal, y la bilis, cuando está congestionándose en el hígado, se está alterando el hígado, puede haber una inflamación inicial del hígado, sumado a que tal vez se ha tomado algún medicamento que le pueda dañar el hígado, tiene antecedentes tal vez de hepatitis en la infancia, un montón de cosas que pueden haber alterado la hormona, las proteínas del plasma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a pedir albúmina en plasma, le puedo pedir función hepática, las transaminasas hepáticas, y de ahí puede ser que el problema nunca fue de la hormona tiroidea, el problema fue del hígado, pero que indirectamente me está haciendo que la disponibilidad de hormona tiroidea aumente. ¿Dónde voy a ir a hacer mi tratamiento? ¿Le voy a dar un medicamento para bloquear la acción de la hormona tiroidea? ¿Le voy a dar un medicamento para deshacer a esa glándula tiroidea y es la culpable?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Solucionar el hígado, pero ese es el criterio de médico que deben desarrollar ustedes. Entender que el paciente es un todo, no es simplemente una hormona ahí viajando y me voy directo a la glándula. Tienen que integrarlo al paciente. ¿Ok? Entonces la disponibilidad de la hormona, pero digamos que este sea un paciente hipertiroideo, sí tiene muchísima hormona tiroidea, no tiene problema hepático y sí tiene normalita la cantidad de proteínas del plasma, pero aún así tiene harta hormona tiroidea, especialmente la T3, porque le había pedido T3 y T4, y la T3 está elevadísima, entonces está actuando mucho. ¿Qué tienes que hacer? Identificar si el problema es por la producción de las hormonas, pero aquí tienen 3 hormonas, tienes una en el hipotálamo, tiene otra en la hipófisis y tiene otra en la glándula tiroidea, lo que se denomina como eje hipotálamo hipoficiario glandular. ¿Sí? Bien, cuando tú tienes este eje, tienes que identificar si el problema está en el hipotálamo, en la hipófisis o en la tiroides. Porque aquí se libera la TRH, tiroliberina, aquí se libera la TSH, tiroestimulante, y aquí se libera la T3 y la T4. Independiente de eso, después ya tú verás qué hacer con esto. Pero me interesa ahorita calmarle la molestia al paciente. Tiene un corazón que cada vez que se estresa, antes se aceleraba a 90, ahora se acelera a 130 latidos por minuto. ¿Significa que ese corazón aumentó la cantidad de adrenalina? ¿Sí o no? Les digo que no. Su adrenalina está completamente normal. Pero si tengo una cantidad de hormona normal, ¿cómo es posible que esa hormona te está actuando más rápido? ¿Cuál es el siguiente elemento? La disponibilidad de hormona está normal. ¿Y qué viene después? Esto de acá. La sensibilidad de los receptores. Si tienes esto normal, adrenalina normal, porque es la que acelera el corazón, producción normal, disponibilidad del plasma normal de adrenalina, brincale a esto, a receptores. ¿Cómo estarán los receptores adrenérgicos entonces de la hormona en el corazón? Y resulta que yo recuerdo en fisiología, pregunta de examen, ¿cuál es la relación existente entre las hormonas tiroideas y el corazón? ¿Ayudan a que acelere el ritmo cardíaco o disminuya? Respuesta. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas con el corazón? Aceleran el corazón. Siempre recuerda a esta niña de 20 años que te estoy diciendo que viene con el corazón palpitando rápido. Te vas a acordar de la niña, la voy a poner en el examen y voy a poner ahí su caso clínico. Se acelera su corazón. Y cuando se acelera su corazón, entonces, te fijas la hormona tiroidea, ¿cuál es la relación? Resulta que una célula cardíaca tiene entre 2.000 a 10.000 receptores para la adrenalina. Cuando llega la hormona tiroidea se encarga de sensibilizar esa célula. ¿Cómo la puedes sensibilizar? ¿Qué es sensibilizar ante un mensaje? Que a vos te interese el mensaje, que lo recibas. Los del centro interno te pueden mandar 20 mensajes para el paseo del día lunes, pero si no lo recibes el mensaje, vos ni enterado estás del paseo. Pero si te llegan los 20 mensajes por 20 estados y te llegan a tu privado por 20 números privados diferentes, ya te llegaron, ¿no? Porque te han llegado de diferente manera. Lo mismo pasa con el corazón. La manera de sensibilizar más al corazón es aumentarle de 10.000 a 20.000 receptores por célula. Significa que aunque tengas la normal cantidad de adrenalina, esa adrenalina va a hacer un efecto mucho más potente en cada célula cardíaca y por lo tanto se va a acelerar. El problema, ¿dónde está entonces, chicos? En los receptores. Si el problema está en los receptores, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a la hormona tiroidea tal vez después, pero ahorita quien me está dando el problema es la adrenalina. La chica no puede ni dormir porque tiene el corazón acelerado. Parece que la peruana. ¿Qué es lo que voy a hacer, chicos? Si el problema está en el receptor de la adrenalina, ¿qué hacen? No han llevado fármaco. ¿Saben ustedes que con fármaco se puede bloquear un receptor? Yo dice que la directiva que hay, no sé qué, donde no se llega a reducir lo que es la taquicardia. Tiene una acción. Pero lo que más me interesa es lo que acaba de decir su compañero. Beta es el receptor que nosotros tenemos en el corazón. Bloqueante es la acción que yo quiero hacer, bloquear el receptor. Un beta bloqueante, propranolol por ejemplo, es un medicamento que al llegar al corazón bloquea los receptores que han sido creados en exceso. Y de tal manera que cuando venga la adrenalina no actúe. Ya le quité la ansiedad a mi paciente de tener un corazón que lo sienta hasta en el coto. El paciente hipertiroideo es uno de los pocos pacientes que al toque se da cuenta si su hormona tiroidea se está elevando o se está disminuyendo, porque le afecta en su vida diaria. Pregunta de examen, acción de las hormonas tiroideas en diferentes sistemas, y lo voy a decir aquí, no se preocupen, este audio va a valer oro para ustedes.
y estamos así avanzando la hormona tiroidea sin que ustedes se dieran cuenta, ya se la metí la hormona tiroidea acá. De alguna manera eso es lo que a mí me interesa, que no empiecen a ver la medicina como algo tedioso, a ver, la hormona tiroidea, que es una hormona tiroidea, no, me interesa que empiecen a hacerlo práctico con los pacientes. ¿Cómo se va a sentir este paciente hipertiroideo? Lo primero, no va a poder dormir. Por lo menos no va a poder dormir tranquilo. Porque te va a decir, ¿sabe qué? Llego a la noche y estoy cansado, estoy cansado. Todo el día he hecho mis actividades normales, pero me siento más cansado. Pareciera ser que mi cuerpo está usando mucha energía. De hecho, me da más hambre. ¿Qué significa? Que le dé hambre, que esté cansado y que llegue a la casa y no puede dormir. Toda una paradoja se te armó. Porque ahí se te rompe tu criterio lógico, se te rompe. La medicina es lógica, es ilógica muchas veces cuando no entienden la función del cuerpo. No tiene lógica que alguien coma mucho y pierda peso. No tiene lógica que alguien trabaje todo el día, llegue a la casa cansado y no pueda dormir. No tiene lógica. Pero para este paciente sí. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea, al pregunta de examen, función de la hormona tiroidea a nivel celular, aumenta el número de mitocondrias para generar mayor cantidad de energía. Aumenta el consumo de dos cosas por la célula, glucosa y oxígeno. Todo eso a nivel celular. Y aumenta la transcripción genética para que no solamente hizo más mitocondrias, sino que preparó a la célula para convertirse en una célula productora de energía a full. Yo a veces he pensado que soy hipertiroideo, porque te juro, yo soy así, hiperdinámico, así, célula súper activada para usar energía. Como la célula necesita glucosa, ¿qué va a tener esta persona? Mucho apetito, mucha hambre. Y le va a dar ganas de comer, y le va a dar ganas de comer, y le va a dar ganas de comer. Como la célula necesita oxígeno, aumenta su frecuencia respiratoria. Y a veces vos le preguntás, ¿y cómo estás? Estoy más agitada. Hago respiraciones más profundas a veces. Y ya no son suspiros, ya no son esos suspiros como diciendo, es el aire que me falta, o cómo es el aire que me sobra y que tengo que botar como una persona que falta en mi vida. No, eso es poético, pero no, ese suspiro y esos aires y esa profundidad de respiraciones tiene que ver con la mayor demanda de oxígeno que tiene su cuerpo. Glucosa y oxígeno demandado del paciente, que come más y está agitado, listo, dos cositas ahí. Pero aparte que tiene eso, toda la energía que consume la está usando, incluso si está sentado. Al estar usando toda esa energía, el paciente llega a la noche cansado, llega agotado. Ok, uno dirá, pues pueda que se eche a dormir, que descanse. Resulta que las hormonas tiroideas, esa era la función metabólica a nivel celular. Función a nivel del sistema nervioso. La hormona tiroidea es clave para el desarrollo del sistema nervioso, porque hace algo muy importante, pero muy básico a nivel de las células nerviosas. Uno, aumenta el número de conexiones dendríticas porque crea dendrita. Claro. Dos, aumenta la cantidad de mielina a través de los axones. ¿Para qué? Para que la conexión nerviosa sea rápida. Esas dos cositas, por favor, recuérdenlas siempre. Y le voy a preguntar, ¿por qué es importante la hormona tiroidea medirla en el recién nacido? El recién nacido nace. Mientras está en la barriga de mamá, tiene la hormona tiroidea de mamá. Y se desarrolló el cerebro bien. Pero hay algo que se llama estimulación temprana en los primeros años de vida para un niño. La estimulación temprana es la que deben hacer en casa. Y deberíamos tener aquí talleres de estimulación temprana para que ustedes vayan a su casa y les enseñen a su barrio, a su familia, qué es la estimulación temprana. Resulta que el niño empieza a usar su propia hormona tiroidea para que su cerebro empiece a desarrollarse. Tiene la cantidad de neuronas que debe tener, tiene el cerebro que debe tener, pero no lo tiene conectado todavía. Y si resulta que el niño tiene hormona tiroidea baja, hay que compensar la cantidad de hormona tiroidea. Por eso te dicen, hay que hacer la prueba del talón al niño. Porque la prueba del talón al niño, ¿qué es lo que significa? Una prueba del talón significa que yo voy a ver cuánta hormona tiroidea hay en la sangre. Lamentablemente Bolivia no tiene presupuesto para medir otras 4 enfermedades que se podrían identificar como en Brasil, pero al menos hemos medido la que representa el problema número 1 para los bolivianos, el cretinismo, hace muchos años atrás. Porque los niños desarrollaban cretinismo, que es un retraso del mental, producto de que no tenían un buen desarrollo en los primeros años de vida. Tenían retraso mental, algo que se podía evitar y que se empezó a evitar gracias a sal yodada. Compre su sal yodada. ¿Qué tiene la sal yodada? Yodo. ¿Y de qué se hace la hormona tiroidea? Yodo. Algo así tan sencillo.
Si el problema era tan grave que ahora tenemos una ciudad a 20 kilómetros que se llama Cotoca, porque toditos eran cotudos. Resulta que el yodo era uno de los déficits de toditos los cotoqueños. Y como no había yodo, la glándula tiroidea decía, ¿sabes qué? Si no me traes yodo, yo no puedo hacer hormona tiroidea. Listo. Tengo dos opciones. O te traigo yodo, o le digo a la tiloliberina que está en hipófisis que te empieza a molestar para que me creen la hormona. Tráeme yodo. Nada, ¿sabes qué? Como yo soy cojudo, voy a decir a la tiloliberina que te moleste. Y la tiloliberina desde acá la molestaba la glándula tiroidea. Ya pues, así con sus palitos, hace algo, hace hormona. Y no quería hacer hormona y empezó a crecer y todito cotudo. Y el paciente no te llega porque tiene un bocio corto. No te dice, ¿sabes qué? Mire mi mazota aquí, mi bolota que tengo aquí. No, te llega porque, ¿sabes qué? Estoy ronquito o ronquita, me perjudica para tragar. Paciente joven de 20 años me llega, no, de 18 años me llega a la consulta porque quería entrar a la Gabriel. Ya había entrado a la Gabriel, lo atiendo, porque aquí donde me ve yo soy médico, o sea, sí atiendo al paciente, que no parezca. Entonces lo atiendo y me dice, doctor, ¿sabe que yo tengo un problemita aquí? O sea, no tenía bicho, la típica que gracias a la consulta me llega, no tenés bicho, si tenés bicho te desparasito y ya está. Y ese me estaba yendo el paciente. Y me dice, doctor, ¿tiene algo para los nervios? ¿Y qué creen que yo le dije? No más te voy a drogar y ahora a dormir y deja molestar. Podría haber dicho eso, ¿no? La típica de muchos médicos. Pero cuando te dicen, ¿tiene algo para los nervios? ¿Qué pregunta se le debe hacer al paciente? ¿Por qué dices eso? Porque el paciente siempre tiene una razón. Y lo aprendí en psicología. Nunca juzgues lo que el paciente te diga, ni minimices lo que el paciente te diga. Si te lo dice, es por algo. Y lo mismo para tus amigos, lo mismo para tu familia. Si te lo dice, es por algo. No es simplemente por deporte ni por amor al chico. Es por algo. Entonces me dice, doctor, no puedo estar tranquilo, estoy nervioso. ¿Has sentido algún cambio en el último tiempo? No sé, ¿cómo está tu ritmo de sueño? No le dije si no podía dormir o podía dormir mucho. ¿Cómo está tu ritmo de sueño? Preguntas muy abiertas pero relacionadas rápidamente a lo que a mí me interesa. A veces está estresado, a veces está pensando, no puede dormir. Ah, sí, lo que pasa es que no puedo dormir. ¿Tienes alguna preocupación? ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Listo, joven, no tienes preocupaciones. Ya. ¿Tienes alguna otra sintomatología? Sí, doctor, a veces también no solamente estoy nervioso, no puedo dormir, sino que me irrita todo. No puedo soportar los ruidos de los niños, no quiero eso, no quiero nada. Y ya después de eso yo empiezo a indagar. La presión arterial estaba normal. Me hubiera gustado decirle que estaba como en el libro. A veces no está como en el libro el paciente. La presión estaba normal, debería estar la sistólica alta y la diastólica baja. Y le digo, y me acuerdo de algo cuando me dio la mano, su mano estaba caliente. Y me acuerdo de que él estaba acalorado cuando yo tenía un aire acondicionado. Entonces, y dije, ¿llegaste corriendo o algo? No, estuve ahí sentado. Entonces, estaba acelerado sin necesidad de estar acelerado. Y le pregunto sobre el peso, ¿cómo está tu peso? No le digo si ganó o perdió. He perdido peso. ¿Y cómo está tu alimentación? Está completamente normal, sigo comiendo lo mismo. ¿Y cómo está? No, creo que no le hice más preguntas. Le dije, ¿podrías levantar? El cuello lo tenía así. Ya inconscientemente la hacía así porque no quería que yo le vea la polar que tenía ahí. No le dije, a ver, quiero ver tu polar. Levanta la barbilla, por favor. Doloso, levanta la barbilla, por favor. Y tenía aquí una protuberancia que se la palpé, era una protuberancia, era su bocio. Entonces, obviamente le digo, mira, lo más probable es que tú tengas algún problemilla por ahí de hormona, no te preocupes, no es grave, es solucionable, pero como es solucionable necesito que te hagas estos exámenes en el seguro. Por favor, lo vas a hacer esto. Y sí, hipertiroideo. Subclínico hasta por ahí nomás, obvio, pero ya te llamó la atención. Ah, y le hice la prueba. Cuando te dice nerviosismo, le dije, por favor, estira las manos. Le puse una hoja de papel. ¿Por qué? Porque la hoja de papel es más sensible. Entonces empezó a hacer así. Así estaba su mano. No necesita hacerle la prueba de hipoperfusión, que se llama, cuando tú le insuflas el manguito rotador, se lo dejas 5 minutos y empieza a temblar la mano. Estaba así. Pobre chico, yo dije, este no puede, de verdad, le creo ahora que no puede dormir ni siquiera. Entonces,
Lo importante es tranquilizarlo y decirle que tiene solución, porque tiene solución. Porque si le dicen que tiene una enfermedad y no le dice, no lo tranquiliza, una de dos. O va a ir todo alterado al hospital a buscarse enfermedades si es hipocondriaco. O si rechaza su enfermedad no va a aparecer más por miedo a lo que le digan. Entonces tienes que poner los paños fríos, ni alterarlo mucho, ni darle un diagnóstico catastrófico, pero tampoco quitarle importancia, decirle, mira, si lo hacemos ahorita el diagnóstico, lo podemos solucionar. Tiene solución, pero hay que hacer el diagnóstico y necesitamos de tu ayuda para ayudarte. Entonces, resulta que esta paciente joven, ya pasando a mi otra paciente, tiene problema del corazón, el corazón lo tiene acelerado, taquicardia. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que bombear mucha sangre. ¿Para qué? Para distribuir a todo el cuerpo esa energía, y tiene las manos calientes la mayor parte del tiempo. Yo una época, después de que me dio chikungunya, las plantas de los pies las tenía hirviendo de caliente. Me fui a jugar fútbol, porque aquí donde ven este cuerpito juega fútbol, no mucho, y caliente. Entonces un paciente hipertiroideo también tiene la planta de los pies caliente y la planta de la mano caliente. Paciente menopáusica o con menopausia también tiene los sofocones propios del nivel de estrógeno, lo va a tener una paciente menopáusica también. Pero este paciente hipertiroideo tiene planta de pie caliente. ¿Por qué? Pregunta de examen, vasodilatación periférica se llama eso. Vasodilatación, ¿saben, no? Se abre un vaso sanguíneo, se distribuye la sangre a la periferia. ¿Para qué? Pregunta de examen, ¿cuál es el motivo? Para perder el calor generado en el cuerpo. Entonces, ¿qué deben hacer con esa paciente? Primero le bloquean los receptores beta en el corazón y después ya empezamos el tratamiento de bloqueo de la reacción de la hormona tiroidea o bloqueo, mejor aún, de la producción de la hormona tiroidea. Agarramos un elemento propintiuracilo, medicamento que va a ir a afectar a la enzima deshidrasa de la glándula tiroidea para evitar que me siga creando más hormona tiroidea. Pero si el problema es un bocio o un nódulo tiroideo, un tumorcito, hay que eliminar ese nódulo tiroideo. Pero eso se ve con ecografía. Muchas veces son un poco los casos de eso. Rarísimos los casos que sean tumorcitos malignos, la mayoría son benignos, pero hay que tener más cirujanos endocrinológicos, porque aquí no tenemos muchos cirujanos endocrinológicos. Pero son muy pocos los casos. La mayoría de los casos del hipertiroidismo se soluciona o dando hormona tiroidea o simplemente bloqueando la producción de la hormona tiroidea. Y a veces no tiene nada que ver con tu hormona tiroidea o con tu glándula tiroidea, perdón. A veces son elementos de tu cuerpo, de tu sangre, elementos autoinmunitarios, los que empiezan a decirle a la glándula tiroidea, ¿sabes qué? Hoy día se me ocurre convertirme en una hormona tiroestimulante y te estimulo para que produzcas mucha hormona tiroidea. Y por esa época la chica va a tener hipertiroidismo. Pero después resulta que producen otros anticuerpos que son bloqueadores más bien. Hoy día se me ocurre bloquear la producción y viene y se posa en el receptor y bloquea. Y eso es lo más dificultoso para un paciente. Porque viene y te dice, por época de primavera me dicen que tengo hipertiroidismo. Y después viene el invierno y me dicen que tengo hipotiroidismo. ¡Ay, qué feo!, ¿no? Cuando hace calor soy hipertiroidea. O sea, más calor me hace a mí. Cuando hace frío soy hipotiroidea.